Vamos a dedicar nuestro tiempo especialmente por todos aquellos que sufren enfermedades de todo índole. En especial, todos los que sufren enfermedades psíquicas que muchas veces afecta uno mismo, afecta todos los miembros de la familia. Pidamos a Dios que la gracia abundante derrame en ellos para que el Señor les bendiga y ellos puedan experimentar una sanación, una liberación, una fortaleza para vivir y vivir la vida según la voluntad de Dios. Buen día, Luis. Buen día, Padre. Buen día, Eric. A cada uno de ustedes les deseo un hermoso día con mucha bendición. Luis, una de las enfermedades psíquicas que afecta la persona y a todo su entorno. Hay veces uno se desespera, uno destroza con tanta preocupación, tanto problema, tanta dificultad. Entonces, muchos, y en el ámbito de la vida, descubre que hay personas que sufren un profundo problema o una profunda dificultad de depresión. Sí, sentimiento de tristeza son las cosas que denuncian una depresión en la persona, pérdida de interés en las actividades que realizan, no te dan más ni bola, están en un mundo triste, Padre. Así mismo, entonces, primero uno tiene que preguntar, ¿qué es una depresión? La depresión es un trastorno mental caracterizado por una persistente sensación de tristeza, pérdida de interés o placeres en las actividades cotidianas. Piensas y te manejas tus actividades diarias. Algunos de los síntomas incluyen problemas de sueño, cambios en el apetito, dificultad para concentrarse, fatiga, sentimiento de inutilidad y culpa, y la depresión puede variar en gravedad y duración. En muchos casos requiere un tratamiento profesional para ayudar a las personas a manejar y superar la enfermedad. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, la depresión no es que a alguien le agarró el demonio. Depresión no es porque alguien le está poseído. No es eso. Entonces, la depresión es un trastorno mental caracterizado por una persistente sensación de tristeza, pérdida de interés o placeres en las actividades cotidianas. ¿Qué tipo de personas son los que sufren depresión, Padre? Normalmente cuando estamos hablando, ¿qué tipo de personas son los que sufren la depresión? ¿O cuáles son las principales causas? Sí. Ahí vamos a dar cuenta. La depresión tiene diferentes causas. Uno es afectado por
Ese es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona. La depresión es un trastorno mental que puede afectar a cualquier tipo de persona. Vos te puede deprimir, a mí me puede afectar, independientemente de su edad, género, etnia o nivel socioeconómico. Ahora, sin embargo, ciertos factores pueden aumentar el riesgo del desarrollo de depresión. Entre los tipos de personas más propensos a experimentar la depresión se incluye. Eso es lo que vos me estás preguntando, ¿no? Ujú. Ahí vamos a dar cuenta las diferentes formas de depresiones y diferentes circunstancias en que la persona está afectada por la depresión. Entonces, vamos a revisar un poco los antecedentes. Uno puede ser antecedente familiar. La persona con antecedente familiar de depresión puede tener un mayor riesgo debido a factores genéticos. Entonces, uno es la causa por factores genéticos. Hereditario serían. Eso se llama hereditario. Ajá. El papá o la mamá tiene la fuerte tendencia de depresión, naturalmente propenso. Los hijos tienen la posibilidad, no necesariamente. Entonces, ese es uno. Segundo es experiencias traumáticas. ¿Qué significa eso? Son quienes han vivido eventos traumáticos como abuso, como pérdida de un ser querido, situaciones de violencia. Muy bien. Pueden ser lo que Y tengan. entonces, ahí estamos hablando de experiencias traumáticas. Ah, Experiencias traumáticas puede ser una persona fue abusada, una persona fue atropellado, un asalto, por ejemplo, o pérdida de un ser querido tan importante en su vida. Entonces, hay experiencias traumáticas. Y aparte de eso, las personas que tienen cierta experiencia de adicción, droga, alcohol o cualquier otro tipo de estupefaciente. ujú. Entonces, y este también afecta los nervios del cerebro, el tejido del cerebro. Entonces, la capacidad de resistir o la capacidad de superarse estas dificultades ya se queda totalmente debilitada. Después, otro problema es las condiciones médicas persistentes. ¿Qué sería eso? La presencia de enfermedades crónicas o severas como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y trastornos hormonales pueden incrementar el riesgo. Muy bien. Y eso es un problema que uno de repente se entera de su enfermedad, que es terminal. Entonces, naturalmente, la primera fase es una depresión. Pierde toda la esperanza, ya empieza, porque ese no estaba preparado para eso. Ese es uno. Después nosotros estuvimos hablando de consumo de sustancias. El abuso de Alcohol, drogas, sí, todo eso contribuye para la depresión también. muy bien. Después hay otro aspecto que es el desequilibrio químico. Las irregularidades en los neurotransmisores del cerebro. Ujú. Ya son componentes Componentes, internos. sí. Como la serotonina, la dopamina, y están asociados con la depresión. Por eso, cuando administra los remedios, siempre tiene que saber cuál es la contraindicación.
siguiente un estrés prolongado. Y entonces, las situaciones de estrés mantenido en el tiempo, ya sea por trabajo y estudio o relaciones personales, que pueden desencadenar episodios depresivos. Estamos viendo ahí que todo el mundo puede puede tener síntomas de depresión. Sí, Solamente que en algunos se acentúan mucho aquellos que hemos citado, ¿no? claro. Y entonces, uno pregunta, ¿cuáles son los efectos colaterales comunes de la depresión en las relaciones interpersonales? Eso es sumamente importante tomar en cuenta. Primero, comunicación comprometida. Las personas con depresión a menudo tienen dificultad para expresar sus sentimientos y necesidades, lo que puede llevar malentendidos y conflictos con sus amigos, familiares y parejas. Y ese normalmente es muy difícil cuando una persona está pasando por estado depresivo. La primera cosa es y experimenta mucha inseguridad en sí mismo. Y considera que fulano, mi esposo, mi esposa o mi hermano, mi amigo, lo único que puede ayudarle. Entonces, tiene una tendencia ultra excesiva posesión. Tiene que estar todo el tiempo pendiente. Y esa persona deprimida quiere estar centro de todo. Vamos a poner que si es un esposo y su esposa tiene un problema de depresión, y entonces normalmente quiere que esté todo el tiempo y esté muy pendiente. Y aparte de eso, cualquier problema que surge tiene la culpa la persona que está muy ligada a la persona. En el caso, si vos sos una persona deprimida, todos los problemas que tiene va a ser causa de tu pareja. Y entonces, normalmente, un problema grande que tiene es el excesivo apego. Y ese excesivo apego, porque todo tiene un límite. Vamos a poner que Eric es una persona depresiva y tiene una novia y quiere que cada rato le sigue mensajeando. Cada rato tiene que preguntar dónde está, cómo está, qué haces, por qué no me llamas, por qué no me escribes, por qué no me hace, por qué no hace, por qué eso. Y entonces llega un momento, ni un ángel del cielo no le va a aguantar. No. En el caso de las parejas, están esas parejas, las mujeres que son muy celosas, o el marido también puede ser, que revisa inclusive los celulares. Eso lo puede llevar a una depresión, esa preocupación. Y ese es un problema que surge de la desconfianza. Porque el problema, en primer lugar, tiene que entender bien. La felicidad de tu vida no depende de tu pareja, de tu hijo, de tu nieto, no. Cada uno tiene que descubrir en su propia vida la felicidad. Ahora, si vos te consideras tu trabajo es lo que te hace sentir feliz, día mañana cuando te jubilas, ya fuiste al mazo, no sabes qué hacer. Y te regresas a tu casa en el lugar de quedar 2 horas tiempo activa, y ahora vos te estás quedando 24 horas sentado ahí sin saber qué hacer. Entonces te conviertes en una pesadilla para ti y para toda la familia. Por eso, cuando un hombre o una mujer cuando se jubila, los familiares sufren.
Sí. Los familiares sufren porque no sabe qué hacer con ese hombre que se jubiló y vino con una cantidad de plata y no sabe qué hacer. Y después el hombre que viene, primera vez él está mirando su propia casa como está. Ahí ya ve todo desorden. Está todo mal a veces. Todo había sido mala. Ah. No piensa que durante todos estos años la señora, todos los sacrificios que ha hecho para criar los hijos, para cuidar a su marido, limpiar la casa, lavar, planchar, cuidar la salud, todo eso, ese no valió nada. ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer piensa que con el sueldo que ganó y le mantenió en la familia, con eso ya se solucionó y con ese él le está haciendo un gran favor. Hizo todo eso, ahora no tiene que molestar a nadie. Pero mira, normalmente si vos sos un funcionario, un empleado que trabaja 8 horas y vos traes un poco de plata para mantener la familia y te crees que vos sos el sostén, olvídalo, no eres nada de sostén, porque si no es una mujer que administra tu casa hubiese sido al mazo, a la Bartola hace rato. Entonces, hay veces cuando los funcionarios o cuando los empleados se jubilan, cuando regresa, muchas veces le hace deprimir el resto de la familia. Sí. Porque cuando una persona está deprimida en la casa, de a poco le contagia a los otros, padre, y no se toma una acción. Mira, cuando vos de repente estás deprimida, tu depresión no solamente afecta a ti, afecta hasta el perro y gato de tu casa. Cierto. Entonces, y el que está en un estado depresivo también tiene que tener la conciencia de hacer un esfuerzo. Por ejemplo, te dice tu pareja, mira, mañana a las 5 de la mañana me levanto y tengo que conseguir una consulta con mi médico. O le levantas 5 de la mañana y reacciona contigo, ya no quiero irme hoy, no tengo ganas, y quedo ahí y después tienes toda la culpa porque no fuiste a consultar con el médico, porque por tu culpa, porque vos no le insististe. Siempre tiene que haber un culpable. Alguien culpable. Eso es lo que estuvimos hablando ayer con los estudiantes. Cuando surge un problema y en el lugar de tener una mirada hacia su propia vida, siempre busca uno culpable. Nunca reconoce su propia responsabilidad, su propia falla, sino siempre busca a alguien responsable. ¿Y qué decimos qué podemos hacer para mejorar esas cosas? Muy bien. Y entonces, y en este caso, primero, la dependencia emocional, ya sabes, ¿qué es eso? Sí. ¿Qué es eso? Independencia emocional. La dependencia emocional es, algunas personas pueden volverse emocionalmente más dependientes de sus seres queridos, buscando constante apoyo y afirmación, lo que puede ser agotador para la otra parte. Es como alzar un peso. Te cansa y el otro sigue aprovecha. Y entonces, después la irritabilidad y conflicto. ¿Ese qué implica eso? La depresión puede generar irritabilidad y cambios de humor, lo que a menudo lleva a discusiones con amigos o parejas, debilitando las relaciones. Después hay otro aspecto, es sentimiento de culpa o inutilidad. A la pucha. Las personas con depresión pueden sentirse como una carga para sus seres queridos, la cual puede incrementar el estrés en las relaciones y crear un círculo de negatividad. Mira,
todos aquellos que pasaron por este estado o lo que está pasando, nadie le van a entender. Las personas con depresión puede causar una carga terrible en los seres queridos de la familia y pueden incrementar el estrés en todas las personas. Entonces, hasta su cachorro de preferencia van a escapar de la casa. Yo conocí una familia, tenía 2 cachorros. La señora se empezó a deprimir. Terrible pelea en la casa. Un día, el cachorro que nunca quería apartar de sus dueños, salió de la casa, cruzó la vereda y desapareció. Estamos hablando de animales. Entonces, si de repente tu marido es un tipo deprimido, mira, hay veces la mejor salida que tienen las mujeres hoy en día es inventando cualquier cosa y desaparecer del mapa directo a España. Le dice: mi amor, voy a ir a trabajar, tenemos cuenta para cubrir. Vamos a sacar un préstamo y mándame a España y después vamos a cubrir, vamos a levantar un monumento y todo eso. Y cuando sube en el avión, por fin, respira. Libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Vos podés imaginar cuántas mujeres desaparecieron así? Muchas. ¿Cuántos hombres, para aliviar un poco de esta penuria de eso, ahora desaparecido? Nadie se alegra en el hospital, ¿verdad? Y cuando vos tenés en tu casa un depresivo así, evidentemente estás en un lugar así. Y ese se vuelve un infierno grande. Un infierno grande. Entonces, normalmente pasa. Entonces, el que está deprimido también tiene que tener un poquitito de capacidad de razonar. Sí. Si esa capacidad de razonar, y entonces se vuelve un caso psiquiátrico. Entonces la pregunta es: ¿quieres cruzar el borde? El Rubicón. De depresión, causa depresiva a causa psiquiátrica. Y después para ahí esos hombres que se quedan solos, te recordás de nuestro dicho, la iglesia es un hospital para los pecadores, también es hospital para los depresivos, que no sabe qué pasa, se le fue su esposa y viene ahí, se pone en el último banco ahí buscando una respuesta, no sabe su vida, nada. Ahí hay un tema fundamental. Sea esposo o sea esposa, cuando surge un problema, tiene que buscar la ayuda a tiempo. Sí. Si no busca una ayuda a tiempo, ya fuiste. El que se aleja, ya no podés más hacer nada una vez que ya se ha ido. Muy bien, después hay otro aspecto, es el sentimiento de culpa o inutilidad. Las personas con depresión pueden sentirse como una carga para sus seres queridos, lo cual puede incrementar el estrés en las relaciones o crear un círculo de la negatividad. Ahora estamos hablando de culpabilidad. Voy a contar un caso. Muchos, y en su juventud, en el mundo de travesura, vive una vida de fantasía. ¿Y qué acontece? Y en algunos casos, y en el mundo de travesura, de repente
queda con una sorpresa y embarazos. Cuando una mujer no está preparada y las circunstancias son muy adversas, y entonces naturalmente rápidamente quiere solucionar. Y entonces entra en un tema de lo que es la interrupción del embarazo. ¿Qué hace? Y en un preciso momento para dar una solución a un problema que van a venir como un huracán o una montaña encima tuya y quiere dar una solución. Entonces cae en el error de cometer abortos. Y en algunos casos, no solamente una vez, 2 veces, 3 veces, pero llega un momento cuando termina toda la tormenta, todo el huracán y todo, y empieza a tener una mirada hacia su propia vida interior. Ahí uno lleva una carga terrible de culpabilidad, directo a la depresión. Y entonces uno pregunta, ¿qué hacemos con este tipo de personas que el resto de su vida tiene que seguir con esta carga? O normalmente no es un acontecimiento que surge en forma intencional, es un acontecimiento circunstancial que comete por la desesperación. Entonces, normalmente cuando uno viene de esos casos, primero, Dios tampoco no quiere que por un error, sea lo que sea tan grave, Dios tampoco no quiere que toda una vida vos seguís amargando tu existencia. Ahí está el poder de la fe y la confianza en Dios. ¿Qué significa? Tiene que confiar en Dios, confiar en la misericordia, y esta experiencia tiene que ayudarle para ser sensible a las dificultades que tiene. Entonces hay veces pasar por esta experiencia, superar esa grave realidad que vivió y superar, y te da una gracia inmensa para ser solidario en todo sentido con los demás. Entonces yo diría, si alguien en algún momento en su travesura de la vida y en la desesperación, si llegó a caer en una situación de esta naturaleza, tenga la conciencia de que una vez arrepentido del hecho, confíen en el amor, en la misericordia, en la grandeza de Dios, y perdonarse uno mismo y perdonar a los demás, porque para un cristiano la vida no se acaba con la muerte. Muy bien, ese es algo que quería compartir. Eso es espectacular, porque en nuestro día a día eso es lo que está sucediendo. Por otro lado, también para ahí tenemos que mencionar un poco también que existen actividades de las personas que lo llevan a esa depresión. Aquellos que hacen turnos rotativos, por ejemplo. Sábado, domingo está haciendo turnos de noche, nocturno ahí. Entonces el cuerpito no aguanta eso de estar trabajando de noche, de día. Entonces llega un momento en que reacciona el cuerpo a través de una depresión. Eso mismo. Y el excesivo trabajo. Pero hay un tema. Hay gente que, según algunos sabios, dice, si vos estás en un estado depresivo, tiene que buscar algo que realmente puedes dedicar y sentir
la satisfacción. Algún trabajo, alguna actividad que realmente te llena y así poco a poco supera las dificultades. Entonces, aunque no tenés ganas para levantar a las 5 de la mañana, levántate y diga a ti mismo, yo me levantaré porque ese es un día de la gracia de Dios para amanecer con un sol. Levanta, toma una buena ducha, reza, toma un buen desayuno, ve qué es lo que yo puedo hacer. Ahí lo más importante es no llevar por tu sentimiento. Sí, no dejarse llevar. Sí, no dejarse llevar por su sentimiento. Entonces, una pregunta lo que es, ¿cómo puedes superar y cuáles son las medidas necesarias uno debe tomar para superar la depresión? Esa es la pregunta. Siempre uno diagnostica el problema y también tiene que tener la conciencia de cómo superar la solución. Entonces, ahí vamos a buscar la forma cómo podemos ayudar las personas que están pasando por una situación de esta naturaleza, porque nosotros hablamos mucho los detalles de las cosas, ¿no? Ahora vamos a hablar cómo dar una solución a estos problemas. ¿Qué te parece? Sí. Entonces, superar la depresión es un proceso que puede variar de persona en persona. Pero hay algunas medidas generales que nos puede ayudar. ¿Cuáles son, Bey? Muy bien. Buscar ayuda profesional. Consultar a un psicólogo o un psiquiatra es importante para obtener un diagnóstico adecuado para recibir el tratamiento. Ahora, lastimosamente hoy en día, cuando uno pasa por una situación de esto, para pagarle una consulta para diagnosticar, también cuesta. Entonces, nosotros desde acá podemos darle alguna sugerencia cómo diagnosticar si es una depresión. Eso es lo que podemos hacer. ¿Qué te parece? Claro, sería bueno eso. Y entonces, ¿cómo uno puede diagnosticar si es una depresión o no? ¿Cómo uno puede diagnosticar si es una depresión o no? Primero, ¿cómo uno puede diagnosticar? Entonces, estamos sugiriendo para que no se vaya a desfilar si es un problema o no. Sí. Entonces, ¿cuál sería? Para diagnosticar una depresión, es fundamental consultar con un profesional de la salud mental.
Sí. En este caso, también tenemos alternativa. Se siente, respira profundamente y empieza a tranquilizar y empieza a pensar de sí mismo y empieza a tomar conciencia de lo siguiente. Muy bien. Algunos síntomas comunes de la depresión: sentimiento persistente de tristeza, vacío o desesperanza. Esos son las situaciones que uno si percibe que tiene, significa que está deprimido. Está deprimiendo. Sentimiento persistente de tristeza, vacío o desesperanza, dice. Entonces, constantemente uno se siente triste, tiene un vacío grande y una desesperanza. No tiene ganas para hacer nada. No quiere ver a nadie. Quiere dormir. O quiere andar por la calle sin rumbo. O hacer cualquier cosa. Inclusive, hay gente que son un poco violentos. Algo se deprimió y de repente una ira terrible. Y con esta ira se rompe y tira y arma un bolinche. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Sí. Hay veces pelea terrible. Muy bien. Entonces, sentimiento constante de tristeza, el sentimiento de vacío y la desesperanza. Sí. En segundo lugar, pérdida de interés o placer en actividades que solían disfrutarse. Muy bien. Uno tiene ganas para cocinar. Uno tiene ganas para coser. Uno tiene ganas para jardinería. Uno tiene ganas para trabajar. Albañil, pintor, plomero, ingeniero, doctor. No tiene ninguna gana y se encierra en su pieza y está ahí. Sí. Lo que antes era para él una alegría ya no es más. Ya no es. Perdió interés. Ya perdió interés. Inclusive, antes tu señora era la mujer más hermosa del mundo. Hoy ya no, ni siquiera no quiere acercarla. O viceversa. Ya te estorba ahí. Sí. Antes no salía de la iglesia. Y ahora no quiere saber nada de nadie. Por ejemplo, en mi caso, tengo tanta gana para tantas actividades pastorales. Celebración de la misa, charla, confesiones, entrevista con la gente y cuidarlos. Si yo soy una persona deprimida, me meto en mi pieza, cierro, no quiero que nadie me acerque, nadie me moleste. Voy a cocinar lo que me gusta, como, miro cualquier película o cualquier teatro o cualquier música y quedo con mi monito que yo tengo y el resto no me interesa nada. Ese es el problema de otro síntoma. Después, cambio en el apetito y el peso. No quiere comer más nada. No quiere comer nada, no le gusta nada. Y se queda en casa. Si tenía que cocinar, no voy a cocinar nada. Y de repente, sí, terminó el tema. Siguiente. Dificultad para dormir o dormir en exceso. Muy bien. Y en algunos casos, duerme todo el día. Y otros casos, no duerme nada. Su ojo está rojo ahí paseando. Y ahí la cabeza está totalmente, está mirando como un bobo al cielo. Y no quiere saber nada de nadie. ¿Y después qué otra cosa? Fatiga, pérdida de energía. Se vuelve, está cansado. Se siente porque el cerebro ya trabaja no solamente 24 horas, 28 horas constante, aumentando el peso del trabajo. Y entonces empieza a cansar. Ya no tiene ganas para hacer nada. Cansancio, debilitamiento.
ya empieza a psicosomatizar, tiene problemas de corazón o tiene alguna enfermedad grave que le va a tocar, cosas así. Después, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva. algunos dicen, yo no me sirvo para nada. Ah, Y esta vida ya no me vale nada. Y va y le aporte. no, y ya, eso ya es. Y después, Después dice problemas para concentrarse o tomar decisiones. sí, ese es otro problema. Y entonces, y esos son los síntomas que ese es mucho más fácil para una persona que está pasando con una buena reflexión descubrir si está deprimido o no. Muy bien, ahora viene el tema. Ya sabemos cuál es el problema, cómo diagnosticar. ¿Cómo sabemos que estamos con ese problema? Muy bien. ¿Cómo vamos a solucionar eso? Superar la depresión es un proceso que puede variar de persona a persona, pero hay algunas medidas generales que nos pueden ayudar. Generalmente, buscar una ayuda profesional, consultar con un psicólogo, psiquiatra, es importante para obtener un diagnóstico adecuado. Gente que entiende el asunto. Entiende el asunto, un profesional. Pero no un profesional trucho. Ay. Ese le va a fundir más todavía. Eso es peligroso. ¿Cómo descubre? Ese también podemos ver un poco. ¿Cómo podemos descubrir? Y el profesional es un profesional trucho. Ese es terrible país, ¿sí? Porque si se te encuentra con eso, es capaz de que te mate o qué. Muy bien. La mala praxis. Sí. Descubrir si es un profesional es adecuado, auténtico, es crucial para recibir el apoyo correcto, especialmente en el ámbito de salud mental. Entonces, ¿cómo tiene que hacer? Primero, verificar sus credenciales. Asegúrate que el profesional tenga credenciales adecuadas. Por ejemplo, psicólogos deben tener una licencia para ejercer, lo que puede verificar a través de registros profesionales o colegios de psicólogos de su país. Tenemos que hacer una pesquisa entonces. Muy bien, pero ahí viene un problema tengo. Ah, Si hay profesionales que estuvieron en el garaje y tienen un título y con platazo limpio sacaste un título y tiene todo el registro, ¿qué vas a hacer? no podés, eso, a no ser que le conozca a la persona. No podés averiguar, no podés Muy bien. llegar a saber. No. Por eso no estamos viviendo en el cielo, estamos viviendo en la tierra. Muy bien. Después, la reputación y la referencia. Investiga sobre el profesional, busca reseña en línea y consulta con personas de confianza. Tercero, transparencia y en el proceso y después la primera impresión. Presta la atención a tu sensación durante la primera consulta. Pero yo tuve una experiencia con un caso judicial. Le mandó a una niña para verificar el estado psíquico de la niña, si está abusada, acusada, acosada o tiene algún daño. Literalmente, y esta profesional era una burrita que ni siquiera no sabía cómo tratar. La niña vuelve y dice, nunca más quiero ir junto a un psicólogo para que me haga
semejante barbaridad, dice. Entonces, existen también truchos que por los compadres o probablemente un favor que ha dado alguien allá arriba al caballo, o alguna vez se fue a calentar la cama del caballito y le consiguió un puestito en algún lado, y con este empieza a vivir y se aparenta con todo el parafernalia. Me vas a disculpar, pasa eso. Sí. No necesita nadie sentir ofendido eso. No. Estamos citando. Muy bien, estamos hablando de eso y yo de mi experiencia. Pero con nombre y apellido puedo hacer, pero ahí ya tengo que estar preparado para un juicio de difamación, calumnia y todo eso. Entonces no voy a decir nombre, pero lo voy a decir, el milagro voy a decir, pero no el santo. Al santo. Muy bien. Buscar apoyo emocional, ayuda profesional era eso. Y después dice apoyo social. Sí. Hablar con amigos y familiares que pueden proporcionar un respaldo emocional. Sí. Después tenemos el estilo de vida saludable. Sí. Eso es importante para mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente y asegurar un buen descanso. Tenemos que descansar también. Muy bien. Establecer una rutina. Establecer y seguir una rutina diaria para proporcionar estructura y un sentido de logro. Gestión del estrés. Es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Gestión del estrés, practicar técnicas de relajación con el yoga, la meditación, la respiración profunda puede ayudar a reducir los niveles de estrés. Ayer vos comentaste eso, sí, esos procesos. Entonces, mi querido Luis, lastimosamente mucha gente sufre de mucha forma, y entonces tenemos que procurar para ayudarnos entre todos. Sí. Y confiar en el amor, en la misericordia de Dios. Y tener la fortaleza para seguir adelante. Evitar el aislamiento. ¿verdad? Evitar el aislamiento. Así, todos aquellos que tienen interés en las reflexiones bíblicas que nosotros enviamos en el Facebook, en el WhatsApp, ustedes tienen posibilidad de acceder. Inclusive desde ahora en adelante estaríamos transmitiendo los temas por medio de TV Radio, El Verbo. Así. Se nos termina la hora hoy. Termina la hora. Qué rápido. Sí, rápido. Y pasa. No dijimos nada. No dijimos nada. Algunos probablemente están pensando, hoy el padre se despertó con una depresión, y en base de la depresión, él ya con Luis el víctima, y empezó a tratar el tema, y Eric tenía que aguantar escuchando todo eso. Tengan todos un hermoso día. Buen día para todos.